¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas en el ácido no produce convulsiones? Hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiperpotasemia. Entonces, para esto y para que no se olviden y no estén memorizando, recuerden ustedes cómo sea la despolarización. La despolarización es un efecto fisiológico que activa, no solo los nervios, también los músculos o cualquier célula que tenga capacidad de producir algo. Entonces, ¿cómo se produce la despolarización? ¿Recuerdan ustedes la despolarización? El efecto fisiológico. Entonces, ¿qué iones tienen dentro de la célula? Los iones que se encuentran dentro de la célula son el potasio y el magnesio. Fuera de la célula, sal, cloro y sodio. Entonces, para que no olviden, fuera de la célula es sal y dentro de la célula es el potasio y el magnesio. Entonces, debe haber un equilibrio entre los iones, los cationes y los aniones, para que obviamente haya un metabolismo adecuado. Entonces, cuando se produce la despolarización, tiene que haber cambios. En la despolarización lo que ingresa es el sodio y lo que sale es el potasio. Y al ingresar el sodio y el potasio empieza y activa los canales de calcio. Ingresa calcio y es lo que produce la despolarización, el movimiento, que es a nivel muscular, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las fibras nerviosas. Es lo que sucede en la despolarización. Entonces, entendiendo esto, la hipomagnesemia podrá producir convulsiones o movimientos. Entonces, cuando hablamos de hipomagnesemia, significa que el magnesio dentro de la sangre está disminuido y dentro de la célula está incrementado. O sea, nunca va a desaparecer. O sea, si en un lugar baja, en otro lugar se incrementa para mantenerse el equilibrio. Entonces, cuando hay hipomagnesemia, que significa que hay mucho magnesio dentro de la célula y poco magnesio en la sangre, puede producir convulsión, movimientos. El magnesio es un anión o un catión. Es un catión. Entonces, cuando ingresa mucho catión, mucho positivo va a estimular los canales de calcio y eso produce despolarización y movimiento, que es la convulsión. La hipocalcemia, que significa que hay poco calcio en la sangre y mucho calcio dentro de la célula. Entonces, cuando hemos mencionado que el calcio dentro de la célula es el que activa la despolarización, produce movimiento. ¿Sí? La hipoglicemia produce movimientos. ¿Sí? También. La hipernatremia produce movimientos. Si hay mucho sodio dentro de la sangre y poco sodio dentro de la célula, ¿qué va a pasar con esa célula? Se va a deshidratar y eso produce agitación y también movimiento. La hiperpotasemia puede producir movimientos, actúa sobre el sistema nervioso central de hiperpotasemia, el que tenga mucho potasio dentro de la sangre y poco potasio dentro de la célula produce movimiento, no, produce la repolarización, produce relajación, no movimiento a nivel muscular, pero sí tiene un efecto a nivel de las fibras cardíacas, ¿no? Entonces la hiperpotasemia sí tiene compromiso a nivel de las fibras cardíacas, modificándote las ondas T, ¿sí? Entonces actúa sobre la repolarización, por eso que se modifica la onda T, que es el momento de la repolarización. Entonces la respuesta es la E. La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en el recién nacido a término para su edad gestacional, pretérminos y prematuros verdaderos de menos de 36 semanas, recién nacidos a término de bajo peso para edad gestacional, perdón, postérminos con alto peso para edad gestacional, hijos de madre diabética. ¿Recuerdan qué es la hemorragia intraventricular? ¿En quiénes se da la hemorragia intraventricular? Bien, cuando hablamos de hemorragia intraventricular, hablamos de matriz germinal. La matriz germinal es la responsable de producir las células gliales, las células que migran, las células que empiezan a madurar nuestro sistema nervioso central, las que van a ser responsables de la mielinización, de todo, ¿ya? Esa matriz germinal involuciona más o menos a las 36 semanas, desaparece a las 36 semanas. Pero esa matriz germinal la peculiar de esa matriz germinal es que tiene un endotelio totalmente diferente, distinto al que ustedes conocen. El endotelio
de las células de los vasos sanguíneos están pegaditos, recuerdan, ¿sí? Endotelio, endotelio, y el endotelio pegadito obviamente disminuye el trasudado y también el exudado, entonces evita, perdón, el trasudado y el exudado. Entonces están tan pegaditos que la sangre circula todo el tiempo y las células que están y los componentes de la sangre se mantienen dentro del tubo, entonces no sale, ¿ya? Cuando existe un proceso inflamatorio, cuando hay una inflamación de cualquier tipo, va a haber cambios a nivel del endotelio y ustedes van a ver que ese endotelio se abre, hay permeabilidad endotelial y eso permite el trasudado inicialmente, luego el exudado y todo lo que ustedes conocen como inflamación, que puede ser a nivel respiratorio, gastrointestinal, del sistema nervioso central, a todo nivel. Eso es lo que sucede con el problema, el problema inflamatorio y con las células endoteliales. Pero no necesita una inflamación para que las células endoteliales de la matriz germinal estén abiertas. O sea, de por sí las células endoteliales son diferentes a la del resto en la matriz germinal. Son células endoteliales bastante frágiles y separadas. Están separadas, no están juntas, son bastante frágiles. Y es por eso que cualquier cambio hemodinámico con incremento de flujo, disminución de flujo a nivel del sistema nervioso central puede lesionar estas células. ¿Qué va a hacer? Romper. Es como tener una cañería frágil. Si ustedes abren el caño y ustedes tienen parte de una manguera que está bastante frágil, entonces la presión del agua hace que se rompa y fluye el agua por esa parte débil. Lo mismo sucede en la hemorragia intraventricular. El prematuro, por cualquier injuria, que obviamente cuanto más chiquitito, mayor distrés respiratorio, mayor necesidad de oxígeno y mayor cambio hemodinámico y mayor alteración en la presión parcial de oxígeno y en la presión parcial de CO2, incrementa el riesgo de cambio de flujo. Entonces para eso van a entender ustedes o deben entender qué hace la presión parcial de oxígeno y qué hace la presión parcial de CO2. La presión parcial de oxígeno hemos mencionado inicialmente que es un vasodilatador selectivo pulmonar, ¿no? Así como el óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico es un vasodilatador selectivo de la arteria pulmonar. Entonces el oxígeno produce vasodilatación ¿de qué? De la arteria pulmonar. Pero entonces, ¿qué hace el CO2? Cuando tienen ustedes niños con hipoxia, cuando tienen niños que no reciben oxígeno al inicio, no va a haber oxígeno. ¿Qué va a haber? CO2. Y el CO2 a nivel pulmonar es un vasoconstrictor. Evita que se dilaten, evita que haya esos cambios hemodinámicos que hemos mencionado al inicio y es por eso que se produce la hipertensión pulmonar persistente en el niño. Pero, ¿qué produce a otro nivel el CO2? Hemos mencionado que el CO2 a nivel pulmonar produce vasoconstricción. ¿Y qué produce a nivel del sistema nervioso central? Vasodilatación. Recuerden, el CO2 a nivel del pulmón produce vasoconstricción y a nivel del sistema nervioso central, vasodilatación. Entonces, cuando el niño entra en hipoxia o hay eventos de hipoxia o cambios hemodinámicos, entonces se dilatan las arterias cerebrales y el flujo se incrementa. Y ese flujo incrementado, ¿qué va a producir? Lesión de las células endoteliales de la matriz germinal. Entonces, nuevamente recupera la oxigenación, disminuye el flujo, baja el CO2, disminuye el flujo, y ese evento que se produce al disminuir el flujo también produce eventos isquémicos. Entonces la lesión se produce al incrementarse el flujo y al disminuir el flujo. Y eso produce la ruptura de esas células de la matriz germinal. Y la matriz germinal obviamente está por debajo del epéndimo. La matriz germinal se encuentra en las partes laterales de los ventrículos laterales, en la parte inferior anterior de los ventrículos laterales, que está por debajo del epéndimo. Es una bolsita pequeña. Entonces se rompe esas celulitas y sangra la matriz germinal. Cuando el sangrado se encuentra nada más en la matriz germinal, se llama hemorragia tipo 1. Cuando el sangrado rompe el epéndimo y llega el sangradito a los ventrículos laterales, se llama hemorragia tipo 2. La hemorragia tipo 2 no dilata el ventrículo. El tipo 3 dilata el ventrículo. Hay mayor sangrado y hay dilatación del ventrículo. Y el tipo 4, que no es una hemorragia intraventricular, sino una hemorragia periventricular. Es tanto el sangrado que lesiona las células vecinas a los ventrículos laterales. Entonces, ¿en quiénes se va a dar con todo esto? ¿En quiénes se va a dar la hemorragia intraventricular? ¿En los atérminos? No. En los prematuros. ¿Cuándo involuciona la matriz germinal? A las
36 semanas. Entonces, ¿habrá hemorragia intraventricular en un bebé a término de 38 semanas? No. Entonces, la hemorragia intraventricular es propio del prematuro. ¿Sí? Entonces, en el recién nacido, la hemorragia intraventricular se dará en el recién nacido a término para su edad gestacional. No. En el prematuro en los prematuros o pretérminos, perdón, y prematuros verdaderos de menos de 36 semanas. En el recién nacido a término de bajo peso para la edad gestacional, ¿se dará? Un bebé que pesa o que tiene 40 semanas y pesa 1,6 kg, ¿tendrá? No, ¿por qué? Porque ya no tiene. ¿Qué no tiene? Matriz germinal, nunca ha servido. No hay matriz germinal, no hay sangrado intraventricular. ¿Qué puede sangrar en el recién nacido a término? El plexo coroideo. Entonces, no tenemos la gráfica. Cuando veamos hemorragia intraventricular, vamos a ver con gráficas donde está localizada la matriz germinal, donde se localiza el plexo coroideo y qué es lo que podría sangrar en el recién nacido a término. Y en los niños a términos que sufren eventos hipóxicos también van a tener sangrado, pero de tipo intraparenquimal. El sangrado es intraparenquimal, es en el parénquima, no es en el ventrículo. Los hijos de madres diabéticas tampoco, ¿no? Entonces, la respuesta es la B. Está claro esa parte, ¿no? Respecto a las convulsiones del recién nacido, no es cierto. Los tipos de convulsiones en el recién nacido son diferentes a las de las otras edades por sus características cerebrales. Las más frecuentes son las convulsiones sutiles. La convulsión tónico generalizada es frecuente en el recién nacido a término con traumatismo obstétrico. El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el temblor. La causa más frecuente es la encefalopatía hipóxica isquémica. Respecto a las convulsiones del recién nacido, no es cierto. ¿Cómo son las convulsiones en el recién nacido? ¿Serán como las de los niños grandes o las de los adultos? No. Las convulsiones en los recién nacidos son sutiles, son convulsiones sutiles. ¿Ya? Porque pueden ser clónicas, mioclónicas, o clónicas, mioclónicas, y la otra es tónicas, ¿no? Puede ser tónicas, clónicas y mioclónicas. Entonces, y son multifocales o pueden ser focales. Entonces puede haber movimiento nada más de bracito, o movimiento de la piernita, movimiento de una parte del cuerpo y ser una convulsión focal. O puede haber movimiento en la manita, el piecito y ser multifocal. O si tiene el niño movimiento de los párpados, ¿qué será? ¿Una convulsión? Si el niño mueve los párpados, ¿tendrá convulsión el recién nacido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tipo de convulsión? ¿Será tónica o clónica? Entonces, ¿cómo son los movimientos o las convulsiones tónicas? Las convulsiones tónicas son cuando el bebé se pone duro, espástico, ¿sí? Y clónicas cuando hay movimiento. Por eso el niño grande y las convulsiones que ustedes han visto son convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Empieza a sacudirse, duro y a sacudirse. Tónicas y clónicas. Si mueve el párpado, ¿qué será? ¿Qué será? Clónica. Entonces se está moviendo. Entonces una convulsión sutil. A eso le llamamos convulsiones. Entonces hay que observar bien al recién nacido y si hay algún factor de riesgo y si hay algún tipo de convulsión o un tipo de movimiento, perdón, que les llame la atención, probablemente sea una convulsión o un movimiento sutil. ¿Ya? Es una convulsión clónica. Bien, las convulsiones, los tipos de convulsiones en el recién nacido son diferentes a las de las otras edades por sus características cerebrales. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? La sinapsis no se da hasta después o se completa hasta después del 1 año y medio. Es por eso que ustedes no van a tener signos meningios en un niño menor de 1 año y medio. Entonces van a ver movimientos o van a tener los signos de Kernis y Brusinski en un niño de 1 año. ¿Tendrán? ¿O siempre le hacen ustedes la maniobra de Kernis y Brusinski a un niño de 1 año? No, no va a haber.
no hay movimiento, o sea, no hay sinapsis completa como para que ustedes hagan la maniobra de Kernis y Brusinski a un niño menor de 1 año. Hasta el año y medio, después del año y medio recién puede haber manifestación. Entonces, si el niño del año no hace manifestación porque no hay sinapsis completa, menos el prematuro, o el recién nacido, perdón. Entonces, por eso que los movimientos, que es conducción, no se va a dar como en los niños grandes o en los adultos. La más frecuente son las convulsiones sutiles. ¿Son convulsiones sutiles en el neonato? Sí. La convulsión tónica generalizada es frecuente en el recién nacido a término con traumatismo obstétrico. La convulsión tónica generalizada es frecuente en el recién nacido a término con traumatismo obstétrico. La convulsión es tónica generalizada. ¿Cómo son las convulsiones? Estamos repitiendo otra vez. ¿Cómo son las convulsiones en el recién nacido? Que son sutiles, que pueden ser tónicas, pueden ser clónicas o pueden ser mioclónicas, pueden ser focales o multifocales, pero no generalizadas. ¿Ya? El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con temblor. ¿Cuál es la manifestación de la hipoglicemia? Son los tremores. Empieza a sacudirse y es una forma de identificar ese diagnóstico de hipoglicemia. El niño sabe que tiembla y el tremor, ustedes tocan el bracito del bebé y cede el movimiento. En la convulsión, no, sigue moviéndose el chiquitín. Entonces, es una forma de diferenciar entre un tremor o una convulsión. La causa más frecuente es la encefalopatía hipóxico isquémica en el recién nacido, sí. La respuesta, la que no es cierta, la C, ¿no? En el síndrome de abstinencia neonatal a drogas es falso, aparece más frecuentemente con la heroína que con la metadona, puede cursar con convulsiones, los síntomas pueden durar varios meses, no aparece cuando la madre dejó la droga un mes antes del parto, los hijos de madres que son heroinómanas tienen menor riesgo de padecer enfermedad de membrana hialina. Vemos debajo. Los hijos que consumen heroína tienen menor riesgo de presentar membrana hialina si son prematuros. Sí. Cualquier tipo de estrés o hipoxia crónica disminuye el riesgo de membrana hialina. ¿Ya? Los consumidores de cocaína, heroína, entonces disminuyen el riesgo de membrana hialina. Las infecciones, la ruptura prematura de membranas, cualquier evento hipóxico crónico disminuye el riesgo, prepara el producto, prepara el feto. No así los eventos hipóxicos agudos o la diabetes. La diabetes materna y los eventos hipóxicos agudos incrementan el riesgo de membrana hialina. ¿No aparecen cuando la madre dejó la droga un mes antes del parto? Sí, si dejó la droga un mes antes, poco probable que tenga abstinencia. ¿Los síntomas pueden durar varios meses? Si hay abstinencia, sí. No solo a la heroína o a la metadona, ¿no? Si el bebé recibe cualquier medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, o medicación como el fenobarbital, puede de alguna manera durar varios meses o haber abstinencia, o como el midazolam, el medicamento durar bastante tiempo. Puede cursar con convulsiones la abstinencia. Esos movimientos se pueden confundir con convulsiones, puede ser irritabilidad, fastidio, empiezan a moverse, los bebés se ponen muy irritables y muchas veces llegan a convulsionar. Algunas veces no convulsionan, pero el bebé se mueve tanto, se pone muy irritable, que hacen movimientos incluso de convulsiones. Aparece más frecuente con la heroína que con la metadona. No. ¿Ya? Entonces, no aparece más frecuente con la heroína que con la metadona. Muchas veces, al contrario, la metadona es mucho más frecuente y va a haber más abstinencia con la heroína. Después de la A. Recién nacido a término con peso de 3.400, presenta un hematocrito de 73%, se decide hacer una sanguíneo transfusión parcial. ¿Cuántos ml es necesario extraer para obtener un hematocrito de 55?
¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiene el bebé? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, policitemia, ¿no? Entonces la policitemia, para eso deben tener el concepto, conocer el concepto de policitemia. Hablamos de policitemia cuando la concentración de hematocrito es mayor al 65%. Si el niño presenta su concentración de hematocrito mayor al 65%, no significa que haga síntomas. Hay síntomas en los niños con policitemia cuando hacen hiperviscosidad. Obviamente la hiperviscosidad va a depender de la concentración de hematocrito. Cuanto más concentrado, más hiperviscoso o más viscoso, y va a haber manifestación a todo nivel, a todos los órganos. Hay manifestación a nivel del sistema nervioso central, el niño se pone muy irritable, muy fastidiado. A nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema respiratorio, el niño presenta distrés respiratorio, incluso hace diagnóstico diferencial con taquipnia. El niño nace, se pone rojo y está con distrés, y muchos creen que es taquipnia. Ya va a haber compromiso a nivel periférico, va a haber cianosis periférica, compromiso a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación? Disminución del flujo a nivel gastrointestinal. Y si hay disminución a nivel del flujo gastrointestinal, se va a manifestar o se puede manifestar con enterocolitis necrotizante. Incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante en el niño con policitemia. También hay problemas metabólicos, va a haber hipoglicemia, hipocalcemia. Entonces, de ahí la necesidad de hacer un recambio si el paciente presenta síntomas. ¿Ya? Entonces, hacemos o iniciamos el tratamiento cuando el hematocrito se encuentra por encima del 65% y es sintomático. O si el paciente presenta 70%, es por encima del 70% sin síntomas. Entonces, no esperen tener síntomas si llega el hematocrito a 70. Entonces, ya inician el tratamiento. Si está por encima de 70, inicia el tratamiento. Entre 65 y 70 ustedes pueden hidratar al paciente, denle más aporte enteral o incluso aporte por vía parenteral. Hidratan al paciente y disminuyen el hematocrito, y lo que hacen es solicitar un hematocrito a las 12 horas para ver el control. Entonces, ya cuando han decidido hacer el tratamiento de sanguíneo parcial, ¿cómo calculamos el volumen de recambio? Para eso vamos a utilizar la fórmula de recambio. Es 80 por peso, ¿ya? Y multiplican sobre la diferencia de hematocrito que han encontrado menos el hematocrito deseado entre hematocrito encontrado. Entonces, lo que hacen es restar el hematocrito que ustedes han encontrado como resultado, en este caso 73, menos el hematocrito que ustedes desean llevar, que es 55. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es? 73 menos 55. 18. Bien. Entonces lo que hacen es multiplicar peso por 80 por la diferencia que ustedes han sacado. ¿Cuánto es? A ver sus celulares. Peso por 80 por la diferencia que es el hematocrito que han encontrado menos el deseado. ¿Cuánto es? A ver acá. Pesa 3.4 por 80 por 18. ¿Sí? Es 4.896, ¿sí? Y dividen entre el hematocrito que ustedes han encontrado, entre 73. ¿Cuánto es? La respuesta es ¿cuánto? 67, ¿no? Entonces lo que hacen ustedes es escoger, pueden ustedes cateterizar al bebé, pueden cateterizar una vena umbilical, si no pueden, utilizan una vía periférica, lo que hacen es retirar este volumen, ¿no? Pero pueden retirar, no de golpe los 67, pueden retirar de 10 en 10, de 15 en 15 o 20 en 20, y
administran ustedes suero fisiológico o administran albúmina o pueden administrar plasma fresco si está asociado el paciente a un trastorno de coagulación. ¿Ya? Entonces, haciendo este recambio, rápidamente van a tener un descenso de hematocrito. Un neonato que presente ictericia a las 72 horas de nacido con grupo RH positivo, hematocrito normal, resto del examen clínico normal, madre con grupo A, RH positivo, indica la posibilidad diagnóstica de respuesta. Neonato que presente ictericia a las 72 horas de nacido con grupo ORH, RH positivo, hematocrito normal, resto del examen clínico normal, madre con grupo A, RH positivo, indica la posibilidad diagnóstica de incompatibilidad de grupo, ictericia de leche materna, por leche materna, sepsis neonatal, deficiencia enzimática del glóbulo rojo, hipotiroidismo. Respuesta. Bien, ¿habrá incompatibilidad de grupo? El bebé es O positivo y la mamá es A positivo. ¿Hay incompatibilidad de grupo? No. La incompatibilidad se da si el bebé es A positivo y la mamá es O positivo. ¿Ya? O hay incompatibilidad si la mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo. ¿Qué significa? Que la mamá no tiene factor RH y el bebé tiene factor RH. En este caso hay incompatibilidad. Y otro dato importante es que el inicio de la ictericia es a las 72 horas y el hematocrito es normal. Entonces, ¿qué significa? Que no hay hemólisis. Entonces, hablamos más de una ictericia casi fisiológica. ¿Ya? Indica la posibilidad diagnóstica. ¿Incompatibilidad de grupo? No. ¿Sepsis neonatal? No. No de ninguna otra manifestación clínica. ¿Deficiencia enzima de grupo rojo, de glóbulo rojo? No. No hay hemólisis. ¿Ya? Esto tendría que ser déficit de glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, pero no hay evidencia de hemólisis. Hipotiroidismo, no hay ninguna manifestación de un problema metabólico. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ictericia por leche materna. ¿Sí? Entonces hemos hablado, diferencia siempre la ictericia por leche materna y por lactancia materna. Señale qué fármaco de los siguientes puede disminuir la ictericia fisiológica en el recién nacido cuando lo ingiere la madre en el tercer trimestre de embarazo. Digoxina, AMPI, clortalidona, fenobarbital, clordiazepóxido. Respuesta. Fenobarbital. Nunca se olviden. El fenobarbital estimula la conjugación disminuyendo la ictericia. No solo actúa a nivel del sistema nervioso central, no solo es para las convulsiones, sino también para la ictericia, y es tratamiento para los pacientes como Kliger-Najar y Rotor, y también Gilbert. La forma neurotóxica de la bilirrubina en el recién nacido es la bilirrubina no conjugada o indirecta, bilirrubina conjugada o directa, urobilinógeno, biliverdina, urobilina. Respuesta. Entonces, recuerden siempre, la tóxica es la bilirrubina no conjugada, ¿no? O indirecta, y es mucho más tóxica la bilirrubina no conjugada libre, no unida a la albúmina.